Nos toca conocer cuál es el funcionamiento del esquema piramidal, suponiendo que ese sea el esquema que utiliza mantequilla, y por qué son peligrosos para el sistema financiero. De hecho, el actual superintendente de bancos hace años, desde los medios de comunicación y su experticia en finanzas, ha venido advirtiendo, hablando, creando conciencia, educando sobre el peligro de los esquemas piramidales, reiterando que si fuera ese el caso del negocio de mantequilla. Pero vamos a hablarlo directamente en el día de hoy junto al economista Richard Medina, que está con nosotros y a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes, gracias don Roberto, Miralba, Pinky Pintor. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Esto no tiene nombre, primera vez que estoy. Bienvenido. Y espero que no sea la última. Y esperemos que no sea la última. Miralba lo decía, de Madoff a mantequilla. Mantequilla o se llama Wilkin García Peguero, insiste en que su modelo, que no revela, no es piramidal, no es un esquema Ponzi. ¿Qué es entonces? Usted, así en la distancia, en lo que pueda evaluar, ¿de qué negocio estamos hablando de mantequilla? Bueno, así decir cuál es el negocio y cuáles son los activos en lo que se está invirtiendo, sin conocer lo que está haciendo, sería, digamos, un tanto especulativo y irresponsable de mi parte. Lo que sí es que, hablando en general de esquemas piramidales, tradicionalmente lo que pasa es que un grupo de personas pone dinero, viene otro prometiéndole que le van a dar un retorno bastante elevado, luego viene otro grupo de personas que se llevan de lo que pasó con los anteriores y le ponen más dinero, y con ese dinero se les paga a los primeros, y así sucesivamente va sucediendo hasta tanto el esquema, bueno, ya no encuentra quiénes nuevos entrar, qué personas nuevas entrar, y por lo tanto ahí se rompe el esquema. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se queda ya, digamos, cojo, se queda atrapado en el esquema. No sé cuál es el negocio acá, porque eso no ha salido en la prensa, pero lo que sí se dice es que este señor Mantequilla invierte una parte de los fondos de personas de la comunidad donde él vive, y esos fondos lo ponen en algunos activos que le dan un retorno muy alto, hasta lo duplica quizás una vez al mes. Eso no es algo normal, o sea, no hay activos ahora mismo en el sector financiero, ni activos reales, o sea, reales a nivel de fincas, a nivel de inversiones productivas, que tengan un retorno tan alto en tan corto tiempo. Mira, a mí me parece como que el ser humano, lo fácil siempre le seduce. Porque no solamente en el caso de los esquemas financieros hemos visto esto, pasa también hasta con temas de salud. Cuando usted oye que alguien le dice que usted va a bajar 30 libras en 30 días, asústese, porque eso no es real, ni es sano, ni es beneficioso. ¿Cuál es la diferencia, Richard, entre el esquema piramidal y los famosos SAN que se juegan en muchos lugares de nuestro país? Eso son parte como del folclore financiero de nuestro país. Sí, los SANes, en México se les llama tandas, son mecanismos de ahorro. Y aquí, en un SAN, tradicionalmente como lo conocemos en República Dominicana, personas ponen su dinero, un ahorro, cada mes o cada 15 días, y cada vez que le ponen ese ahorro, bueno, entonces una de las personas que está poniendo recibe todo el pool, toda la bolsa de dinero. Eso no es un esquema piramidal, porque siempre va a haber alguien que recibe todo el dinero junto de lo que ha ahorrado o de lo que va a ahorrar. Entonces ahí no se pagan intereses, digamos, ni se promete un rendimiento, que es lo que muchas veces vemos en estos esquemas piramidales relacionados con el sector financiero, o no el sector financiero, sino con activos que se dicen que son financieros. Ahora, Richard, una pregunta, ¿y si estamos ante un incipiente banquero? O sea, la banca al final no recauda dinero, lo invierte y con ese rendimiento le paga a los ahorrantes, o sea, maneja un volumen de dinero que coloca o invierte fuera del país o en otras cosas, y por ahí va recaudando porque tampoco el banco puede emitir dinero. Los bancos comerciales, quiero decir, los bancos privados, no estará siendo
Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, lo mismo a pequeña escala? Eso, digamos, puede ser. Ahora bien, aquí tenemos la Ley Monetaria y Financiera de 183.02, que establece cuáles son las entidades que pueden captar dinero, captar depósitos de terceros y de qué manera pueden hacerlo. Y también establece cuáles son los niveles de capital que debe tener esa empresa cuando capta. Entonces, si el señor Mantequilla está haciendo eso, pues entonces lo que habría que preguntarse es, ¿está haciéndolo desde el punto de vista de lo que dice la Ley Monetaria y Financiera para estos casos? Si no es así, bueno, está contrario a la ley y por lo tanto es una actividad que no goza de todos los contrapesos y todas las garantías que la ley busca que tengan las entidades de intermediación financiera cuando captan o se les permite captar recursos. Es decir, captar recursos no es algo tan sencillo, digamos, como uno pudiera pensar. Porque con lo que saca con ese dinero puede perderse o ganarse. Entonces, quien está depositando dinero en esa entidad o en esa persona en este caso, debe tener algunas garantías mínimas de que si pasa algo con su dinero, pues algún reclamo puede tener. Y eso es lo que da, en sentido amplio, la Ley Monetaria y Financiera, con todas las disposiciones que trae sobre aquellas entidades que pueden captar recursos. En el día de ayer, el superintendente de bancos ponía una serie de tweets indicando que Mantequilla quizás no tiene ni idea de los problemas legales en los que pudiera estar metido. Pero todavía, hasta la fecha, no hay una denuncia. ¿Tienen que esperar las autoridades una denuncia para actuar, para investigar? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Por qué habría que llegar a que alguien sea afectado? Bueno, lo que sucede es que no soy abogado, soy economista, pero lo que he podido leer sobre el caso, no hay una violación a ningún artículo del Código Penal cuando se está captando recursos de esa manera. Sí está contrario a la Ley Monetaria y Financiera, pero lo que tiene ahí, hasta donde sé, son sanciones administrativas, no penales. Ahora, una pregunta, Richard, escúchame que te interrumpa. Sí. Ya aclaraste que no eres abogado, pero si hay una persona que está recabando o recaudando dinero con los fines que ya sabemos, que entra en contradicción con una ley, por ende es ilegal, es violatoria a una ley. Los organismos que están bajo esa ley, por ejemplo, la banca se pudiera ver afectada, la superintendencia de bancos pudiera accionar, la Junta Monetaria pudiera accionar, el Banco Central, si son leyes que los amparan a ellos y hay un ente que la está violando, ellos no pueden someter a ese ente por violación a la ley y no esperar, como dice Miralba, a que aparezca uno al que ya le debe un dineral y está cargando ese peso para entonces someterlo. Bueno, habría que ver ahí si se está violando algún artículo, además del tema de captaciones no permitidas, no autorizadas, bajo la Ley Monetaria y Financiera, si se está violando algún artículo con cláusulas penales. Como te digo, al no ser abogado, no me quiero meter mucho en el tema, pero sí puede darse el caso, que ha pasado en otros esquemas anteriores, donde personas se tienen unos negocios ahí que prometen unos rendimientos bastante elevados. Cuando viene este ruido, los bancos lo que proceden es a cerrarle sus cuentas, si tienen cuenta en bancos, por alguna violación a la ley antilavado de dinero o algún artículo, alguna sospecha del banco de violación a la ley penal. Ya si el banco tiene razón para irse legalmente contra esta persona, no lo sé, porque de nuevo no tenemos información de cuál es el tipo de negocio que él tiene, ni tampoco hay una querella de ninguno de los posibles afectados, las personas que se dice que podrían ser afectadas. Mientras no haya una queja de alguno de los afectados, ¿él no está incurriendo en ningún delito? Hasta donde tengo conocimiento, todavía no. Pero de nuevo, eso sería una pregunta para un abogado, no para un economista. ¿Y no tendrían las autoridades la potestad de preguntarle a él de qué manera estás operando? Y él tendría la obligación de explicarlo, ¿no? Podría ser. Entonces quizás alguien de la autoridad
financiera ha debido sentarse con él y decirle, necesitamos que usted nos explique cómo es que esto funciona, cómo usted da esas tasas de rendimiento, cómo funciona esto. Porque todos los, digamos, todas las entidades financieras tienen claramente establecida la forma en la que operan y con qué porcentajes. No. Están supervisadas por la Superintendencia de Bancos, pero él no está reguladas por el Banco Central. Entonces él no está regulado. Ahí el tema es qué tipo de negocio que él tiene, porque todo esto, la discusión se ha centrado en un grupo de gente que defiende a esta persona, que él dice que genera unos rendimientos bastante elevados, pero no se sabe cuál es el negocio ni cómo está haciendo la captación de recursos. Entonces yo creo que si bien es cierto que causa sorpresa, causa ruido, el país ha visto en años pasados y meses pasados inclusive cómo personas hacen unos esquemas piramidales donde terminan una cantidad de ciudadanos importantes siendo digamos, estafado de alguna manera. Pues entonces pensamos que lo que él tiene es precisamente un esquema de ese tipo. Puede ser, pero no lo sabemos. O sea, que habría que esperar a ver que alguno de los posibles víctimas de esto, algunos de los posibles afectados, pues se querelle o diga que no están pagando. A mí lo que me extraña de todo esto, y es una reflexión muy personal, y a ver cómo la explico para que no parezca irónica, lo va a parecer de cualquier manera, es que definitivamente tú te compras un jugo de naranja en un supermercado y para que ese jugo lo pongan ahí a la venta y tú como consumidor puedas ir y bebértelo, tiene que tramitar una serie de permisos, tiene que tramitar una serie de licencias con salud pública, inspecciones, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, para que ese jugo simple y llanamente llegue a la estantería donde el consumidor lo pueda tomar con la mano, llevárselo a la boca y beber. Y sin embargo, en el caso de mantequilla, no hay nada que nuestras autoridades, de ningún tipo de autoridad, ni fiscales ni financieras, puedan hacer antes de que un consumidor vaya a cometer un error, porque esta persona haya puesto en la estantería su producto, por llamarle de alguna manera. O sea, todas estas personas lo están comprando, están haciendo esta inversión, están gastando su dinero con este señor y, sin embargo, nadie sabe absolutamente nada acerca del producto y cómo este señor hace el negocio. Por ende, me asusta que en muchos renglones de nuestra cotidianidad comercial tengamos tantos peros para tantas cosas y para lo que presumiblemente esto, y casi me atrevo a asegurarlo, es prácticamente una estafa o un engaño, pues de repente no pase nada hasta que una persona no sufra lo que podría ser una intoxicación con el jugo, en el ejemplo que yo pongo, y en este caso hasta que pierdan su dinero. O sea, me parece increíble que no se pueda hacer nada. Ahí recientemente vi que uno de los borradores o de la propuesta de código penal incluía un artículo sobre estafas piramidales. Entonces sería bueno ver si qué nivel de avance puede tener esto, porque en los últimos años sí hemos visto recurrentemente estafas de este tipo.